Hola de nuevo a los vídeos de formación online del canal YouTube Trabajando con Matemáticas.com, el curso tercero de secundaria. En este vídeo 4, dentro del conjunto de los números racionales Q, que recordamos integra a z y n a los decimales y muchas otras cosas más, vamos a ver la fracción generatriz de un decimal periódico mixto. Bueno, recordamos pues que Q integraba a naturales, a enteros, a las potencias de exponente negativo, a las fracciones y algunas otras cosas más, pero nos vamos a centrar ahora precisamente en los decimales periódicos mixtos. Bien, lo que nos interesa por lo tanto es descubrir el numerador y denominador que corresponde a un decimal periódico mixto. El numerador y el denominador que corresponde. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, pues hacemos el número decimal sin coma ni periodo, es decir, como siempre, y le restamos la parte entera y el anteperiodo, ¿vale? La parte entera y el anteperiodo, por supuesto también sin coma. Y luego como denominador ponemos tantos 9 como cifras tenía el periodo y tantos ceros como el anteperiodo. Es decir, aquí es lo mismo que antes, los tantos 9 como cifras tenía el periodo, pero ahora tenemos que poner ceros que representan al anteperiodo. Aquí tenemos tres ejemplos, en este caso el 0,43 anteperiodo 4, periodo 3. Por lo tanto, vamos a poner todo esto sin decimal, 0,43, le restamos la parte entera y la parte del anteperiodo, ¿vale? Sin decimal, y lo restamos como siempre, por tantas cifras como tuviese el periodo y por tantos ceros como el anteperiodo. Por lo tanto, 43 menos 4, 39 noventavos, que hay que simplificar y nos da 13 trentavos. Vamos a por este otro que también tiene una cifra decimal, el periodo. Entonces va a ser la misma jugada, solo que ahora ya no tenemos 0 como la parte entera. 175, eso es como siempre, menos la parte entera y el anteperiodo, sin coma, menos 17. Y ahora los 9 que representan al periodo, recordamos, y los ceros que representan al anteperiodo. Bien, pues va a ser 158 noventavos, que dividido entre 2 nos da 79,45. En este otro caso volvemos a tener un ejemplo similar, porque el anteperiodo tiene solamente una cifra, podría haber tenido varias evidentemente, y el periodo también tiene una sola cifra, por lo tanto va a volver a ser dividido entre 90, ¿vale? Es decir, 1426, todos sin decimales, como siempre, le restamos todos sin decimales, excepto el periodo, es decir, la parte entera y el anteperiodo, ¿vale? Dividido entre tantos 9 como cifras tenía el periodo y tantos ceros como cifras tiene el anteperiodo, y luego simplificamos. Bueno, en esta actividad, actividad 1 del vídeo 4, nos pide que escribamos la fracción generatriz de estos decimales periódicos mixtos, ¿vale? Recordamos que la forma, el camino que tenemos que seguir es como numerador el número decimal sin coma ni periodo, es decir, lo de siempre, y restarle la parte entera y el anteperiodo. Y en el denominador vamos a poner tantos 9 como cifras tenía el periodo, es decir, esto sigue siendo la misma regla de antes, los 9 para las cifras del periodo, pero tenemos que añadir ceros para representar el anteperiodo. Por lo tanto, esto quiere decir que en este vais a tener que poner la parte entera, que es 0, y el anteperiodo hay que restárselo a 27, es decir, a 27 le vais a restar 0,2 y lo vais a dividir entre un solo 9 y un solo 0. Aquí, ¿qué vamos a tener que poner? Pues la fracción, el número sin decimal, sin coma, y restarle luego el 0,1, es decir, 1. Y abajo vais a tener que poner tantos 9 como cifras decimales tiene el periodo, es decir, 2 9, y añadirle un 0 porque los ceros representan el anteperiodo. Aquí lo mismo, es decir, en la parte de abajo, o sea, la parte de arriba, va a ser el número sin coma y restándole toda esta parte, 0,23, es decir, la parte entera y el anteperiodo sin decimal también. Y abajo, tantos 9 como cifras tenía el periodo, es decir, un solo 9 y 2 ceros que representan al anteperiodo. Bueno, ya no sigo más, espero que nos salga bien. Bien, pues lo dicho, no me canso de decir que lo de siempre, número decimal sin coma ni periodo, le restamos la parte entera y el anteperiodo
que los 9, como siempre, representan el periodo y los ceros al anteperiodo. Por lo tanto, a 0,27, es decir, a 27, porque le quitamos el decimal, le restamos la parte entera, en este caso 0, y la parte del anteperiodo, por lo tanto nos va a dar 25. Y luego el 9 que representa a las cifras del periodo y el 0 al anteperiodo. Hay que simplificar. Aquí vamos a poner 123, porque el 0 no cuenta, quitarle la coma, le vamos a restar 0,1, es decir, 1, y lo vamos a dividir por dos 9, porque representan a los decimales del periodo, y el 0 que representa al anteperiodo. Y esto nos da 122,990, que simplificado es esto. Aquí la misma historia de siempre, el número decimal sin coma, pues lo ponemos. Le restamos que la parte entera y la parte del anteperiodo, en este caso el anteperiodo es 23. ¿Vale? Y lo restamos por tantos 9 como cifras tenía el periodo, es decir, los 9 siguen representando las cifras del periodo y dos ceros. Bien, simplificamos y nos da esto. El número sin coma, le restamos la parte entera y la parte del anteperiodo, dividimos en un solo 9 porque hay una sola cifra y un 0 porque hay una sola cifra del anteperiodo. Nos da al final simplificado esto. Lo mismo aquí, 97 menos 9, es decir, el número, y luego le restamos el número sin coma y le restamos la parte entera y la parte del anteperiodo, y al final lo dividimos entre ¿qué? Entre tantos 9 como tenía las cifras del periodo y tantos ceros como el anteperiodo. Lo simplificamos. Aquí ya el número es un poco más grande, 5874, le restamos 58, ¿vale? Y lo dividimos entre dos 9, ¿vale? Y un solo 0. Al final tenemos que simplificar como siempre. Espero que os haya salido perfectamente bien, porque al final una vez que coges vas viendo que es todo el rato lo mismo o muy parecido. Bien, en esta fase, en esta diapositiva, lo que vamos a ver es cómo conseguir fracciones que representen a números mixtos. Bien, entonces aquí es la condición para crear una fracción generatriz cuyo resultado, cuyo cociente sea un decimal periódico mixto. ¿Qué condición tiene que tener? Bueno, pues si antes habíamos visto que para que un decimal fuese exacto tenía que tener potencias de 2, de 5 o de ambos, pues ahora esto, pero más. Es decir, que el denominador no contenga solo potencias de 2, de 5 o de ambos. Es decir, tiene que contener potencias de 2, de 5 o de ambos y alguna otra potencia. Es decir, en este caso, por ejemplo, un doceavo que contiene potencias de 2, sí, 2 al cuadrado, pero también tiene de 3. Por lo tanto, un doceavo ya nos da 0,08 y 333 periódico mixto, o sea, el 333 que formaría el periodo, quiero decir. En este otro caso, un 60avos, 60 es 2 al cuadrado por 3 por 5, contiene potencias de 2 y de 5, pero también del 3 elevado a 1. Por lo tanto, ya nos va a dar el anteperiodo 0,1 y luego el periodo con la cifra 6666. Por lo tanto, vamos a tener 0,01 periodo 6. ¿De acuerdo? Ya tenemos ahí el número mixto. Lo mismo con este. 1 entre 2 por 7. Por 7, 14. Tiene potencias del 2, pero también tiene del 7. Es decir, que no contenga solo potencias del 2 y del 5. Puede contener solo del 2 o del 5, pero tiene que tener alguna más. Es decir, un 14avo que nos daría este número, 0,0, y luego lo que sería el periodo estaría formado por 714.285. Bien, en este otro caso, 7 doceavos. Si antes un doceavo era 0,083, el periodo 3, pues ahora va a ser esto por 7. Pues un doceavo era esto, pues 7 doceavos era lo anterior por 7. Bien, y nos da esto. Por lo tanto, el anteperiodo 58 y el periodo va a ser la cifra 3. Aquí tenemos potencias de 3 y de 5. ¿Vale? Es decir, recordamos que no contenga solo potencias de 2, de 5 o de ambos. Porque si solo contiene potencias de 2, de 5 o de ambos, lo que tendremos es un decimal exacto. Bueno, en esta actividad 2 del vídeo 4 lo que nos pide es que escribamos tres fracciones que representen decimales periódicos mixtos. Bueno, recordamos que el denominador no debe contener solo potencias de 2, de 5 o de ambos, porque entonces serían decimales exactos. Hay que poner alguna otra potencia. Las posibilidades, evidentemente, son muchísimas más de 3. Pues venga, nos ponemos a prueba y comprobamos. Bueno,
pues aquí os presento tres posibilidades: 7 quinceavos, 9 veinteavos, 9 veintidosavos, perdón, y 8 quinceavos. Bien, evidentemente, pues aquí el anteperiodo sería 4, el periodo 6, aquí el anteperiodo sería 4, el periodo 09, y aquí faltaría la coma, el anteperiodo sería 5 y el periodo 3. Y bien, nos vemos en un quinto vídeo, que lo que haremos es ver la expresión de un número en notación científica.